Oye, otra cosita que te quería preguntar, y además que tengo mucha curiosidad. Cenio, las palabras, las iniciales cenio, eso... yo tengo una teoría, son teorías cuando nos vamos a tomar una cerveza a los compañeros. La teoría que yo digo es decir, pues te le ha puesto el nombre a la empresa que han cogido y han dicho, dime una letra, venga, esta, dime otra letra, venga, esta, ¿a qué no eres capaz de poner otra letra? Sujétame el cubata y le ponen otra letra. Cenio, las palabras iniciales cenio, ¿de dónde sale? Esa es tu teoría, ¿no? Que fue así como entre cubatas. Escúchame, Isi, tengo esa teoría para el nombre de las empresas y también para ponerle el cargo a los directivos. Es decir, hay directivos de empresas de estas de Inglaterra, de Bélgica, que cuando ves el título que tiene, Project Manager and Value, sí, una cosa que yo creo que están tomándose una cerveza y están diciendo, ¿a qué no eres capaz de poner otra letra? Otra palabra, venga, sujétame el cubata. Y hay una urna con llena de sobrecitos con palabritas y empiezan a coger palabritas y le ponen un churro a su cargo impresionante. Cuéntame, ¿de dónde sale Cenio? ¿Cómo fue eso? Bueno, te podría decir aquí una historia chulísima. A ver, venga, ¿no? Para que el nombre fuese alucinante y dijese, ostras, las iniciales cada una significa una cosa y la verdad es que lo que te voy a contar va a hacer que se rompa la magia porque ni siquiera es lo del cubata, o sea, bueno, Cenio surge con un software que te compone un nombre y le dices número de iniciales, número de letras, cuántas consonantes y cuántas vocales y te hace un generador de nombres. Y ahí, haciendo scroll, coge la que más te guste. Así que lo siento mucho, pero no hay ninguna historia bonita detrás o chulísima o Z no significa una cosa. Mira, no te lo puedo criticar porque yo cuando le puse el nombre de mi empresa, esto es verídico, todo el mundo nos conoce como ICANX o bien ICANX Ingeniería, que es la parte que hace proyectos, ICANX Ingeniería o ICANX School, que es la que hace todo el tema del canal de YouTube, redes y el tema de formación. Pues yo tengo un nombre fiscal, ¿de acuerdo? Que es el que la gente normalmente no conoce. Todo el mundo nos conoce por ICANX. Sí, sí. Pues yo, ¿qué nombre fiscal le ponemos o qué nombre le ponemos a la empresa? Y mi hermano y yo lo que queríamos es montar la empresa rápido. No teníamos la cabeza para preguntar. Y fue mi asesor el que dijo, bueno, pues ponemos este. Y yo dije, pues vale. Y dije, mi hermano, pues también. Y ya está. Y le pusieron ese. Tal cual. Esto es así. Tampoco tiene magia. Sí, sí. No tiene magia. No hay una cosa por detrás. Pues a partir de ahora tenemos que inventar una historia, porque eso queda bonito para el tema de Cenio. Sí, también lo ponemos justo después de cómo se formó Cenio, nos inventamos una historia para las iniciales de algo también motivador. La Z venía de que me gustaba ver los TV de Super López, o qué sé, cualquier cosa de Y esta. luego es verdad que el nombre tiene la parte de la primera sílaba, que es Zen, ¿no? Que la utilizamos mucho para productos, no sé, Zenvoice, ¿no? Que al final sí que hemos cogido esa primera parte del nombre, o bueno, para algunas cosas también internas que tenemos. Zen Translate, Zen tal, sí que lo utilizamos y parece que es algo como de modo Zen, pero no. No es que no viene de ningún sitio. Puro azar. Te tengo que decir una cosa. A mí me ha pasado a efecto de vuestro nombre, de lo que es Cenio. A mí me ha pasado que habéis consolidado tanto la palabra Cenio, sobre todo en muchos lugares, esto es real, esto no me lo estoy inventando, de América Latina, que mucha gente considera no CanX, considera Cenio. Es decir, es como la máscara de pestañas. Me gusta. Es como la máscara de pestañas, que la gente no va a... Mi mujer trabaja en una perfumería muy conocida, de una marca muy conocida, y no van a pedirle una máscara de pestañas, van a pedirle Rimmel. Rimmel es una marca. Es decir, la propia marca se ha hecho con fuerza de lo que es en sí el producto o en sí lo que es la acción de pintarse las pestañas. Pues me ha pasado que en América Latina hay chicos que me han llamado para preguntarme cosas y tal. Y luego ellos consideran que Cenio es el protocolo, que Cenio es el estándar, que Cenio es tal porque trabajan Cenio, mueven Cenio y tal. Y lo otro, es decir, lo habéis hecho también con el tema del nombre, aunque lo haya sacado un software de una máquina que lo habéis bordado.
¿cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos en un nuevo tutorial sobre dispositivo del fabricante Zenio y en esta ocasión vamos a ver este dispositivo que nos han enviado los chicos de Zenio. Es el Heatingbox 230 de 4 canales. Es un dispositivo muy interesante que os vamos a enseñar. Antes de empezar a explicaros un poco sobre este dispositivo, antes de haceros el unboxing y todo esto, quiero explicaros un poco, para aquellos que hayan llegado a este tutorial, no hayan visto el anterior, cómo estamos procediendo con la saga de tutoriales que vamos a hacer del fabricante Zenio. En primer lugar, en todos los tutoriales vais a ver un fragmento de una pequeña entrevista que hicimos con la directora de marketing, con Isis, donde estuvimos hablando con ella sobre, bueno, pues de cosas curiosas sobre el fabricante Zenio, de dónde vienen, cómo hicieron la empresa y todo ese tipo de cosas que muchas veces la gente no conoce o la gente no sabe, y son historias que pueden ser muy interesantes, algunas de ellas hasta motivadoras, para conocerlas, para cosas chulas que merece la pena saber. Por tanto, los tutoriales los vamos a dividir en dos partes. Una parte va a ser ese pequeño fragmento de la entrevista que estamos haciendo con Isis, y la segunda parte, pues vamos a hablar sobre el dispositivo que los chicos de Zenio nos han mandado para que podamos enseñarlos a todos nuestros seguidores del canal. Hoy vamos a hablar sobre el Heatingbox 230, que es un dispositivo para controlar tema de climatización que vaya relacionada con electroválvulas a 230 voltios. Vamos a empezar con el unboxing, con sacar el dispositivo de la caja, ver lo que tenemos dentro y un poco curiosear todo lo que es el dispositivo. Esta caja, a diferencia de la caja que vimos en el tutorial anterior, que es la caja de la pantalla táctil, esta caja, pues bueno, es una caja mucho más normalita, un cartón más normalito, pero sigue estando toda la estética de Zenio, con el logo y tal. Es decir, es una caja que, aunque no tiene, digamos, el reforzado que tiene la pantalla táctil, porque la pantalla táctil tiene que estar mucho más reforzada por el tema de que es cristal y todo ese tipo de cosas, pues es una caja que, a voz de pronto, cuando lo veas en una estantería, sabes que es dispositivo Zenio, ¿de acuerdo? Sobre todo por los dos puntitos, por el logo, porque es blanca, por una serie de cosas que, lo que nos dedicamos al mundo de la domótica KNX, ya identificamos al dispositivo o la caja que es un dispositivo Zenio. Vamos a abrir nuestra caja y vamos a ver qué es lo que encontramos en ella. En primer lugar tenemos el dispositivo, ¿de acuerdo? El dispositivo está compuesto por un número de canales, en este caso es de 4 canales. También está compuesto por nuestro botón de programación. Tiene también 4 salidas para controlar 4 electroválvulas a 230 voltios. Y también dispone de 4 entradas para darle uso, por ejemplo, para tema de sonda de temperatura, para un interruptor, para un pulsador, para este tipo de cosas. Para mí lo más interesante es, si vamos a controlar, por ejemplo, electroválvulas de suelo radiante con este dispositivo, pues esas entradas se las podamos llevar a sonda de temperatura que tengamos para controlar la temperatura de esa habitación. Por tanto, un solo dispositivo de estos, este que es de 4 canales, pues podremos utilizarlo para controlar 4 zonas diferenciadas de climatización para el tema de 4 zonas de suelo radiante, y las 4 sondas de temperatura que van a controlar esas 4 zonas de suelo radiante también la podemos conectar aquí, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a ver todo esto en la parte de lo que es parámetros. Dentro de la caja, luego volveremos a ver en detalle el dispositivo. Dentro de la caja nos vamos a encontrar, por un lado, las pegatinas del número de serie y todo esto. Mencionábamos sobre esto ya en el tutorial anterior, donde dijimos que estas pegatinas está muy bien pegarlas luego en el proyecto que le entregamos al cliente. Al lado de la referencia de los aparatos utilizados podemos colocar la pegatina del dispositivo con el número de serie. Pero los chicos de Zenio, cuando vieron el tutorial, el primer tutorial, me comentaron una cosa que yo desconocía. Sabía que existía, pero nunca la había probado, ¿de acuerdo? Que era que con este código, con este número de serie, nosotros podemos programar el dispositivo sin tener que pulsar el botón de programación. Esto puede ser muy útil o muy interesante cuando tenemos todos los dispositivos colocados en obra. A lo mejor los dispositivos que están en carril DIN no tanto, no molesta tanto, pero los dispositivos que están en altura, llámese los detectores de movimiento y de presencia, muchas veces se colocan porque hay que colocar los dispositivos por la prisa que tiene el proyecto. Y al final de todo eso, pues tienes que pulsar el botón de programación para poder volcar todo el proyecto de ETS al dispositivo.
Los chicos de Zenio me dijeron, oye Antonio, se te ha olvidado lo más interesante que tiene esta pegatina. Y es que si te descargas una app, la instalas en ETS, puedes programar los dispositivos sin pulsar el botón de programación. En este tutorial os lo vamos a enseñar porque es súper interesante para poder programar, hacer una programación completa a todos los dispositivos sin tener que pulsar el botón de programación, ¿de acuerdo? Tenemos también la ficha de la versión del dispositivo. La ficha de la versión, lo tenemos aquí en español. El dispositivo suministrado tiene un programa de aplicación de fábrica con la versión arriba indicada. Usar esta versión en archivo ETS5 puede producir entre 4 y 15 minutos de tiempo de descarga de configuración. En fin, es una nota informativa y también te dice la versión de este dispositivo. En este caso es V2 1.4. También tenemos la ficha técnica del dispositivo, donde vamos a ver cómo se cablea, cómo se conecta. ¿Vale? Para aquellos que tengamos dudas a la hora de conectarlo o cablearlo. Luego vamos a hablar sobre la ficha técnica, sobre todo las cosas más interesantes del dispositivo. Una cosa que también os quiero comentar que es súper interesante es que el dispositivo en su panel frontal, como veis, en la parte superior tenemos lo que es las conexiones para lo que es las electroválvulas y en la parte inferior tenemos lo que es las entradas, las 4 entradas que la podemos usar para una sonda de temperatura o para interruptores o pulsadores. O podemos mezclarlo, podemos usar el canal 1, la entrada número 1 para una sonda de temperatura, el canal número 2 para un interruptor o un pulsador, lo podemos combinar como queramos. Pero una cosa interesante que tenemos es que este dispositivo me permite forzar de forma manual los canales que tenemos en el actuador, ¿de acuerdo? Para poder forzar estos canales hay que pulsar el botón de programación durante 3 segundos y veréis cómo cambia de color el LED de estado del botón de programación y cuando vemos que ha cambiado el botón de color, lo que es el LED de estado de color, es cuando nos indica que podemos forzar, que ya está activo el forzado manual y podemos forzar los distintos canales que tiene el actuador. Esto está muy bien para poder hacer maniobras y comprobar que las cosas están bien conectadas y funcionan. Hay que diferenciar dos tipos de modo manual. Uno es el modo manual off y el on. Luego lo explicaremos cuando vayamos a la parte de parámetros porque es muy interesante estos dos tipos de forzado manual, por así decirlo. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos también nuestra clema de conexión bus. Tenemos también nuestra pegatina, ya la tienen los chicos pegada en el propio dispositivo. La pegatina para el tema de proteger lo que es el tema de la garantía. Y bueno, no sé qué más. Ah, también deciros, una cosa también significativa de los dispositivos Zenio, y a mí particularmente me gusta mucho, es el plástico que utiliza el envolvente. Es algo también diferenciador frente a otros fabricantes. Hay fabricantes que fabrican dispositivos y le ponen un envolvente, un plástico, que es muy, muy blando, es muy tierno, ¿no? Es muy... que da la impresión que cuando lo coges en la mano el dispositivo se te va a caer, se te va a romper o que está poco protegido. Los dispositivos Zenio, lo que es la carcasa de plástico, a diferencia de otros fabricantes, es aparentemente dura. Tú aprietas la carcasa y dices, ostras, me da garantía, me da seguridad el trabajar con este tipo de dispositivos. Como digo, a diferencia de otros, hay otros que los presionas con los dedos y se vencen, se hunden para abajo y te da mala impresión, ¿no? Te da como mal rollo. No es el caso de Zenio, ¿de acuerdo? A mí siempre me ha gustado mucho la estética que tienen en lo que es la envoltura de plástico. Incluso las líneas redondeadas y este tipo de cosas para hacer un poco más diferenciador. Que la gente que se fija en esto, yo me fijo mucho en este tipo de cosas, pues a mí particularmente me gusta. Vamos a pasar a leer un poco la ficha técnica y vamos a ver las características, bueno, pues las más importantes o las más interesantes a destacar. La ficha nos dice que tenemos 4 salidas configurables para el control de electroválvulas a 230 voltios. Este dispositivo no controla electroválvulas con relés, es TRIAC. Luego os voy a explicar lo que es TRIAC y os voy a explicar las ventajas del TRIAC frente a los relés, ¿de acuerdo? Os voy a dar algunas anotaciones para que la tengáis en cuenta. Tiene 4 termostatos, tiene 4 entradas analógico-digitales, la podemos usar como por ejemplo función termostato, función interruptor, función pulsador. Tiene 10 funciones lógicas, tiene control manual mediante botones e indicador del lado de estado, es decir, cuando pulsamos
el pulsador para el contacto para forzarlo, veremos cómo se enciende el LED de estado de que está forzado el contacto. ¿Y por qué es interesante? Pues porque son TRIAC, no lo vas a escuchar. No tiene ruido como un relé que se va a escuchar el clic, clic. No, aquí no va a escuchar nada. Por tanto, es interesante tener el LED de estado para ver si está forzado. Vale, más cosas. Tiene un salvado completo en caso de fallo. La BCU está integrada para proyectos TP256, es decir, tiene la topología actual. Podemos instalar en una sola línea 256 dispositivos. Montaje en carril DIN. ¿Qué más? Consumo es de 7,9 miliamperios. ¿Qué más cosas así? IP20. No sé, cosas así. ¿Cuánto pesa el dispositivo? 115 gramos. Hay muchos fabricantes que no te ponen el peso, pero para mí es importante el peso, porque cuando tienes que enviar producto fuera de tu país y tienes que mandarlo por mercancía, lo primero que te van a pedir para calcular el presupuesto de lo que cuesta enviar la mercancía es esto, es el peso. Entonces es muy interesante saber el peso de lo que es el producto completo, porque en caso de que tenga que mandar, por ejemplo, mercancía, sumas todo el peso de todo el dispositivo, saber lo que vas a enviar, si vas a enviar 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Entonces es interesante. Vale, más cosas interesantes. Tipo de salida, pues eso, dispositivo de interrupción mediante semiconductor. Podemos conectar entre una electroválvula y hasta 5 electroválvulas siempre y cuando no se supere una corriente estacionaria de 200 miliamperios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tenemos una zona que queremos controlar, por ejemplo, de suelo radiante, donde no solamente hay una electroválvula, sino tiene 2, 3, 4, hasta 5 podemos controlar, y ojo, siempre y cuando no superemos la carga máxima, ¿de acuerdo? Para corriente estacionaria 200 miliamperios, para máxima transitoria 2,5 amperios. Tiene protección contra cortocircuito, tiene protección contra sobrecargas, en fin, es una pasada de dispositivo para controlar sobre todo suelo radiante, ¿de acuerdo? Genial. Pero bueno, podemos controlar cualquier tipo de climatización que sea a través de control de electroválvula para controlar el paso del agua, ¿de acuerdo? En frío y en calor, no hay problema. Pues chicos, así como destacar cosas más interesantes, creo que ya está. La ficha técnica tiene muchas cosas, muchas características, pero creo que lo más interesante es esto. Como este dispositivo es un dispositivo para control de climatización, a mí me gustaría empezar el tutorial hablando sobre conceptos de climatización que os van a hacer falta saber, o por lo menos tenerlo claro, aquellas personas que no estén muy duchos en esto del control de clima. Entonces, os voy a explicar lo más interesante o lo que como mínimo debéis de saber para que cuando lleguemos a ver el tema de los parámetros NTS, más o menos todo esto lo tengáis claro y os suene. Aún así, os digo que Zenio tiene unos tutoriales, bueno, tutoriales no, digamos unos manuales en PDF sobre climatización que os invito a que los descarguéis porque se aprende muchísimo de clima con esos PDF. Además están explicados de forma muy sencilla, muy clara, no necesitas ser un experto en climatización para poder entender los manuales. Entonces, aquellos que quieran profundizar en el tema de clima, de saber mucho más conceptos de climatización, os invito a que os descarguéis estos PDF que están en la web de Zenio y aprendéis mucho más sobre clima. En primer lugar, 3 temperaturas que podemos tener en un proyecto: de consigna, de referencia y combinada. La temperatura de consigna es la temperatura que tú vas a ir al termostato y le vas a decir al termostato: quiero 25 grados, quiero 24 grados. Es decir, es la temperatura a la cual tiene que alcanzar la habitación con el funcionamiento de la climatización. La temperatura de referencia es la temperatura que hay actualmente en la habitación, y esa temperatura de referencia tendrá que llegar a alcanzar la temperatura de consigna que tú has puesto en el termostato. La temperatura combinada es cuando utilizamos 2 señales, o 3, o las que sean, ¿de acuerdo? Pero Zenio tiene en sus parámetros, DTS tiene una temperatura, se llama combinada, para 2 ondas de temperatura, que es que cuando no queremos colocar o que no queremos que el cálculo matemático para hacer el cálculo de climatización y poner en marcha para el clima sea con una sola temperatura de referencia, podamos tener 2. ¿Y esto cómo se hace? Se hace colocando 2 ondas de temperatura, ¿de acuerdo? El sistema lo que hará es que utilizará cierta proporción de cada una de ellas, como por ejemplo
50% de una y 50% de otra. Hace la media y esa es la temperatura que utiliza para hacer el cálculo de lo que es para poner en marcha o para la climatización. Pero no solamente puede usar el 50-50, puede utilizar el 75-25 o el 25-75 en función de una T-1 y en función de una T-2, de dos temperaturas de referencia. Los modos de operación es cómo va a trabajar lo que es la climatización. Es decir, podemos trabajar en modo frío o podemos trabajar en modo calor. Cuando este cambio entre modo frío y modo calor lo vamos a hacer a través de un objeto de comunicación de un bit, será normalmente 0 para enviar la orden de ponerse en frío y 1 para enviar la orden de ponerse en calor. Vale, vamos a hablar ahora de los métodos que hay para poder controlar o calcular el tema de lo que es el control de temperatura. El primero y el que entienden todos los clientes es de 2 puntos con histéresis. Esto se basa en que vamos a poner una temperatura de consigna y vamos a marcar un gradiente por encima y un gradiente por debajo, de tal manera que vamos a encontrarnos como una especie como de senoidal, donde la temperatura de la habitación va a trabajar dentro de lo que es esa senoidal. Esa senoidal viene por la inercia térmica de que cuando, por ejemplo, estamos aportando calor y la temperatura va subiendo, cuando nosotros cortamos lo que es la calefacción, pues la temperatura no se corta automáticamente, por inercia térmica sigue subiendo un poquito y empieza a bajar. Lo mismo pasa con el frío, exactamente igual. Por eso lo que vemos es una sonda senoidal a lo largo del tiempo. Ese gradiente que ponemos por encima y por debajo también tiene otro uso, y es que si le fijamos una sola línea de consigna, por ejemplo 25 grados, el sistema estará continuamente arrancando, parando. Para evitar ese arranco, paro, pues ponemos ese gradiente para que se mueva dentro de una franja mucho más amplia y no tengamos esos continuos arranco, paro. ¿Por qué digo que sea el que más se entienden los clientes? Porque los clientes, cuando ponen una consigna de temperatura, ellos quieren ver que por encima de esa consigna o por debajo, según sea frío o calor, pues se active el clima o no se active. Eso es así tal y como sea el cálculo de 2 puntos con histéresis. Por tanto, cuando un cliente se acerca a un termostato, tiene una temperatura de consigna y cuando ve que la temperatura de referencia, es decir, la de la habitación, no está a la temperatura de consigna, se tiene que tener en marcha la climatización. Si él ve o esa persona ve que el clima no está en marcha, pues no va a saber interpretar ese dato. Va a pensar que el clima está mal. Eso es lo que te puede pasar en el siguiente método. El siguiente método es el proporcional integral. Aquí nos basamos en una ecuación matemática también con distintos factores. Constante proporcional, tiempo integral, tiempo de ciclo. Cuando utiliza un proporcional integral, aquí lo que andamos buscando es que si ponemos una temperatura de consigna, vamos a encontrarnos una gráfica donde hay una senoide y cada vez la senoide es más pequeñita porque va a tender a buscar la temperatura de consigna. Esto se va a conseguir gracias a una ecuación matemática. Una ecuación matemática que, como hemos dicho, interviene en distintos factores. Y estos factores hay que modificarlos en función del tipo de climatización que vayas a tener. Por tanto, si tú no tienes unos conocimientos de climatización avanzados, pues puedes tener unas tablas como tiene en este caso Zenio, donde te van a decir cuáles son los datos que tienes que poner en estos factores. Así nunca te vas a equivocar. Si tú tienes conocimientos avanzados de climatización, puedes poner el dispositivo en modo avanzado y cambiar estos parámetros. El método proporcional integral se supone que es el mejor, porque va a tender a buscar siempre la temperatura de referencia a la de consigna, hasta que lleguemos a un momento en que las dos líneas sean exactamente iguales. Pero esto se basa en una ecuación matemática, y el problema puede venir cuando uno de los factores de esa ecuación matemática se dispara. En estos casos, el resultado de la ecuación matemática te puede dar algo raro y por consiguiente la habitación se puede o calentar o enfriar o hacerte cosas raras. Vas a pensar que la climatización de la habitación no funciona bien y simplemente ha sido que un factor de esa ecuación matemática ha alterado el resultado. Por tanto, cuando el cliente se acerca al termostato y ve que la temperatura de referencia y la temperatura de consigna están separadas y hace frío, hace calor, esto no funciona bien, se vuelve el cliente un poco que no lo sabe interpretar bien. Esto suele pasar en este tipo de método, en este tipo de ecuación matemática con el proporcional integral. Como eficiencia es lo mejor, pero para que lo entienda el cliente, como la ecuación matemática varíe o haya algún factor que la vuelva loca, el cliente también se va a volver loco. Un caso donde te puede pasar esto, por ejemplo, es que tú tienes la habitación de tu dormitorio, por ejemplo, a una temperatura de confort, tienes una temperatura muy agradable y de pronto te da por abrir las ventanas en invierno, entra un aire frío de golpe y porrazo y ese cálculo te lo va a variar. Ahí es donde se puede producir este error. En edificios donde no se vaya a producir cosas de este tipo, pues va a ser todo perfecto. Pero en aquellos lugares donde se puedan producir esos cambios bruscos de temperatura,
te puede doler un pelín la cabeza. En climatización lo que yo te recomiendo es que el cliente se te quede tranquilo y confortable frente al sistema que le hayas puesto. Si le pones un sistema muy complicado, si le hablas no sé qué de proporcional integral, que si tú ves que la temperatura de consigna de referencia no tal, es porque esto en la ecuación, le vas a poner la cabeza loca, va a pensar que no lo tienes bien programado y se te puede liar. Por tanto, tienes que saber decidir si vas a poner dos puntos con histéresis o un proporcional integral según el tipo de cliente que vayas a tener. Esto es una recomendación mía. Luego, tú cada uno que haga aquí lo que quiera. Dentro de lo que es el cálculo de la temperatura en el método proporcional integral, tenemos el continuo o el PWM. El continuo se basa en que vamos a mandar un valor en porcentaje de apertura de una electroválvula. Es decir, vamos a decirle que se abra la electroválvula al 50%, al 40%, para que deje un paso determinado de agua. Y el PWM se basará en abrir y cerrar la válvula totalmente, pero en intervalos de tiempo. De esta manera podemos decir que sería lo mismo en un minuto tener una electroválvula abierta al 50% que en un minuto tener la mitad del tiempo la electroválvula abierta y la otra mitad cerrada. Otra cosa que debemos de conocer en el tema de climatización es el calor y frío adicional. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos una casa en el campo que vamos a visitarla solamente los fines de semana y estamos en invierno. Llegamos a esta casa y ponemos el suelo radiante. El suelo radiante es un calor que va a tardar en calentar la casa mientras que se calienta el suelo y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues el calor adicional sería colocar, por ejemplo, una máquina de aire que esté también en modo calor echando aire caliente, de tal forma de que estemos calentando el suelo y estemos más rápidamente calentando la casa con el aire caliente. Llegaremos a un punto en que podamos cortar lo que es el aire caliente y solamente mantengamos la casa con el suelo radiante. El utilizar estos dos sistemas, suelo radiante y máquina de clima, en bomba de calor para poder meter también calor por aire, se le llama calor adicional. Esto lo podemos hacer tanto en frío como en calor. Luego tenemos también los modos confort, modo standby, modo noche, donde lo que estamos haciendo es preajustando ciertas temperaturas a ese tipo de modo, de tal forma que el cliente puede ser muy cómodo para él el que puse el modo noche y las temperaturas cambien automáticamente a lo que hayamos prefijado para ese tipo de modo. Con esto lo que conseguimos mayormente es eficiencia energética. Imaginaros una sala de reuniones donde la gente no está reunida. Pues podemos poner el aire acondicionado en un modo en el cual la temperatura no esté trabajando como cuando están todas las personas dentro. Por ejemplo, en invierno podemos decirle que una sala de reuniones en invierno se ponga a, no sé, 22 grados. Pero cuando la gente ha salido de la habitación a tomar un café o tal, o a hacer un break, pues esa habitación no siga manteniéndose a 22 grados, se ponga, por ejemplo, a 15 grados, para que cuando vuelva a entrar la gente a seguir sus reuniones, pues pase de 15 a 22, ese salto es muy rápido, no hace falta mucha inercia térmica para hacer ese salto, pero no mantiene la habitación a 22 grados porque no hay nadie. Luego también hay otros modos que son el modo protección, que siempre sirven para proteger el sistema frente a calores muy extremos o heladas muy extremas. Particularmente considero también que los modos pueden confundir a los clientes, porque los clientes que... Hay muchos tipos de clientes, pero hay clientes que cuando empiezas a decirle que si modo noche, que si modo confort, que si modo standby, que si modo, hay muchos clientes que lo que quieren es poner ellos una temperatura y que el clima se ponga a esa temperatura. Si empiezas a ponerle modos, no sabes en qué modo estás, te va a estar llamando el cliente continuamente, tienes que estudiar. Para el tema del clima, tienes que estudiar muy bien a tu cliente, ver si una persona que le gusta la tecnología, que no le importe interactuar con la tecnología y que entienda el tipo de los modos, la franja de temperatura que van a tener los distintos modos. Si no lo saben interpretar, te puedo asegurar que el control de clima te va a doler mucho la cabeza, no porque lo haya hecho tú mal, sino porque tu propio cliente no sabe interpretar bien los datos. Y aunque tener los distintos modos sea lo más eficiente que haya, igual a lo mejor para tu cliente haya que sacrificar lo eficiente para que él pueda vivir a gusto en su casa con un sistema de clima que él entienda. Como digo, esto simplemente es una recomendación, pero que cada uno haga lo que quiera. Os voy a contar ahora una cosa muy curiosa. ¿Quién ha escuchado nunca la leyenda urbana de que las mujeres y los hombres tienen distinto concepto de la percepción de temperatura? Hay mucha leyenda urbana sobre esto, hay muchos chistes sobre esto, sobre todo las parejas de matrimonios de chico y chica, que cuando están durmiendo en el dormitorio, cuando uno tiene frío el otro tiene calor, cuando el otro tiene calor el otro tiene frío, y siempre achacamos a que son las chicas las que vienen con el termostato roto. Con el termostato roto, ¿eh?
Por ahora os voy a contar una cosa que os voy a quedar cuajaos. Hace muchísimos años, miles y miles de años, cuando nuestros antepasados vivían en las cuevas, las mujeres eran las que cuidaban de la prole, eran las personas que estaban vigilando, cuidando a los futuros cazadores, a los bebés, a las futuras recolectoras, a las niñas, a las bebés, y eran para ellos muy importante que esos niños no pasaran frío, no pasaran calor, porque en aquellos tiempos cogías un resfriado y te morías, por así decirlo. Entonces era muy importante tener una percepción de la temperatura muy rápida por si tenías que proteger frente al frío o frente al calor a los bebés. Esto, con el paso de los años, hizo que las mujeres adquirieran un superpoder. Esto que os voy a contar ahora es muy curioso. Mirad, cuando una persona tiene frío, lo que su cuerpo hace es contraer los capilares para intentar retener la circulación de sangre, para intentar mantener el calor que tiene la sangre. Cuando una persona tiene calor, esos capilares se dilatan y hace que la sangre fluya muy rápido para intentar disipar ese calor. El superpoder que tienen las chicas es que son capaces de contraer y dilatar estos capilares de forma muchísimo más rápida que los hombres. Y los hombres, aunque intentemos eso trabajarlo, no lo podemos trabajar. Eso viene en el ADN de las chicas. Por tanto, cuando tú estés en un local que tengas calor y te quites la chaqueta, la sensación de calor que tienes y te estás quitando la chaqueta por ello, es cuando ya estás sudando. Sin en cambio, las chicas se van a quitar la chaqueta muchísimo antes de que empiecen a sudar, porque la percepción de calor en ella es mucho más rápida que en un chico. Por tanto, podemos decir que no es que las chicas tengan el termostato roto, es que tienen un sistema de climatización muchísimo más avanzado que los chicos. Y todo esto no es que lo diga yo, es que hay estudios científicos, sobre todo de unas doctoras de España que hicieron un estudio de investigación sobre esto. Yo me hice eco de esto porque lo encontré en internet, y estudiaron este caso de por qué hay tanta diferencia de percepción de temperatura entre chicos y chicas. Y el motivo es esto que os estoy contando. Por tanto, cuando quieras saber si hace frío o calor, se lo tienes que preguntar a una chica, porque tiene el termostato patrón. Yo, cuando me enteré de esto, me quedé cuajado. Claro, y sabiendo esto, ahora llega el problema, que es qué tipo de temperatura voy a colocar de consigna en una habitación de matrimonio donde duerme chico y chica. Porque claro, la percepción de temperatura es diferente entre el chico y la chica. Pues aquí lo único que te puedo recomendar es ensayo y error, porque hay que buscar una temperatura de consigna que se encuentre cómodo o confortable tanto el chico como la chica. Una de las cosas que yo sí he hecho es colocar la sonda de temperatura más cerca de donde se puede encontrar una chica que donde se puede encontrar un chico, porque la percepción de temperatura llega primeramente a la chica. Por tanto, si la sonda de temperatura está más cerca de la chica, ese poner en marcha el clima o cortar el clima en función de la temperatura de la chica siempre va a ser mejor. Porque como los chicos nos enteramos más tarde y la primera que se entera es la chica, pues mejor poner la consigna de temperatura o poner la sonda de temperatura acorde a la necesidad que tenga la chica. Bueno, viendo esto, vamos a pasar ahora a ver lo que son los parámetros que tiene este dispositivo en ETS. Vamos a verlo así un poco por lo alto, pero vamos a pararnos en los que pueden ser más curiosos o más interesantes. Deciros que tenéis, como antes os he dicho, un PDF sobre control de clima, incluso sobre tema de puertas lógicas, porque este dispositivo también tiene puertas lógicas. Todo lo que queráis saber sobre control de clima y de puertas lógicas, tenéis los PDFs en la página web de Zenio, os podéis descargar los PDF y vienen súper fáciles, súper bien explicados, y nada con lenguaje, no tiene un lenguaje técnico que te pueda complicar. Son muy fáciles de entender. Por tanto, vamos a pasar a ver la base de datos en ETS. Bueno, chicos, pues vamos a ver un poco los parámetros que viene en la base de datos de este dispositivo, del Heatingbox 230 para 4 salidas de electroválvulas. Yo me he descargado la base de datos de la página web del fabricante Zenio. Es muy fácil, simplemente os metéis en la página web de Zenio, buscáis la parte de climatización, encontraréis los distintos dispositivos de Carril DIN y desde ahí os podéis descargar la base de datos de este dispositivo en cuestión. Bueno, lo primero que vemos es, bueno, voy a poner un poquito la página así para que se vea mejor, así. Voy a ponerla así mejor para que se vea mejor. Para ver la base de datos, lo que he hecho es crear un proyecto con una sola estancia y he añadido el dispositivo tal y como lo hice en el tutorial anterior, ¿de acuerdo? Aquellos que a lo mejor sean principiantes en esto, pues bueno, en el tutorial anterior que hice con la pantalla os podéis ver cómo se descarga la base de datos, cómo se inserta y todo eso, ¿vale?
Bueno, nuestra primera opción dentro de la base de datos de los parámetros es la pestaña general. Desde aquí podemos ver Heartbeat, que es, digamos, un envío periódico para especificar que el dispositivo está funcionando. Luego tenemos también los objetos de recuperación de dispositivos. Esto sirve para cuando, por ejemplo, se va la alimentación del bus en la instalación y vuelve a venir el bus. En el momento en que reinicia el dispositivo, pues nos puede mandar un valor para que nosotros sepamos que ese dispositivo ha reiniciado. También le podemos colocar un retardo, es decir, imaginaros una instalación con muchos dispositivos, pues en vez de saturar el bus enviando este dato un montón de dispositivos que han reiniciado, pues le podemos poner un retardo para hacerlo, por ejemplo, por diferentes cuadros eléctricos o por plantas cuando sea un hotel o algo de ese tipo. Luego tenemos los checks de validación para ir validando las opciones que queramos añadir a nuestro proyecto. Por defecto, los controles de calefacción, que digamos que son los controles de las salidas del dispositivo, no lo puedo modificar, ¿de acuerdo? Esto como mínimo lo tengo validado, que son estas que tenemos aquí, ¿ok? Desde aquí yo puedo validar cuántas salidas voy a activar, puedo activar hasta 4 salidas, ¿de acuerdo? Pero bueno, viendo una, ya vemos todas, porque todas tienen los mismos parámetros. Desde aquí podemos también validar algunos parámetros como protección antiagarre, que está muy bien cuando tenemos una electroválvula que durante algún tiempo no va a hacer ningún tipo de maniobra, pues podemos ponerle una protección antiagarre para que haga una maniobra cada cierto tiempo. Aquí por defecto tiene puesto cada 7 días con una duración de 5 minutos, porque tenemos el factor multiplicador 1 minuto por el número que pongamos aquí. Y cada este tiempo que tenemos aquí especificado, pues hará esa maniobra de apertura y cierre. Está muy bien para cuando, por ejemplo, trabajas con suelo radiante y en verano no vas a trabajar con el suelo radiante, pues a lo mejor una vez al mes o cada 3 semanas o cosas así, haga la maniobra de abrir-cerrar para evitar que a lo mejor con sedimentos o este tipo de cosas, o que se averíe la electroválvula o suceda algo que merezca la pena hacer esta maniobra de apertura y cierre, ¿de acuerdo? Esto suelen venir en la mayoría de los fabricantes y está aquí, ¿ok? Vale, ¿qué más cosas interesantes? Retardo en un arranque, si queremos colocar algún retardo, notificaciones de error en caso de cortocircuito o sobrecarga, lo podemos validar aquí. Notificar cuando todas las electroválvulas estén cerradas, pues también lo podemos validar aquí. ¿Por qué ponemos esto? Pues porque puede ser interesante notificar que todas las electroválvulas, a efectos de crear a lo mejor, porque en algunas instalaciones no se deben de cerrar todas las electroválvulas, se debe dejar algún bypass abierto, pero estos son ya conceptos de climatización, los podéis ver todos estos en el manual que tiene Zenio. Pero bueno, puede ser interesante que en el caso de que estén toda la válvula cerrada, pues nos envíe una notificación para que lo tengamos en cuenta. Echar cuenta que a lo mejor en la parametrización o en la lógica del dispositivo tengamos hecho que no estén todas las válvulas, no se dé el caso de que todas las válvulas estén cerradas, pero nosotros en el panel frontal del dispositivo recordad que podemos forzarlas. Entonces en el caso de que nosotros las forcemos todas, igual puede ser interesante recibir esta notificación de, oye, que se te ha ido la pinza, que a lo mejor por parámetros no, pero tú manualmente has hecho el cierre de todas ellas y te envíe esa notificación. Vale, ¿qué más cosas interesantes aquí? Luego ya tenemos la parte de configuración de lo que es la calefacción, donde vamos a colocar de qué tipo o qué método de control vamos a tener. La apertura y cierre, si lo vamos a hacer con un bit, como lo vamos a hacer con un byte. Luego tenemos diferentes checks, como notificar que todas las válvulas están cerradas, calcular el máximo valor de control, bloqueos, alarmas, monitorizaciones cíclicas. En fin, todas estas opciones, según vayamos chequeando, dándole al validar, pues podremos usarlas o no podremos usarlas. En alarmas, pues bueno, tenemos distintas alarmas donde podemos configurar si la queremos con valor 0, si la queremos con valor 1. Si queremos que esa acción sea ante cambios de valor específico, sin cambios, le podemos aplicar unos tiempos. En fin, tienes las distintas configuraciones que podamos hacer a las distintas alarmas. Luego tenemos también la monitorización cíclica. Hay que ver lo que me cuesta decir siempre esta palabra, monitorización
cíclica para estar comprobando constantemente esta salida. Se la podremos poner a cada una de las salidas, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, que la configuración de la salida, pero volviendo al general, cuando vamos habilitando los distintos check como termostatos, funciones lógicas, entradas y control manual, como veis, se nos van abriendo las distintas opciones de los distintos check que vamos validando. Yo soy siempre partidario de que aquello que no vamos a usar no lo habilitemos. ¿Por qué? Porque luego vamos a tener en las opciones de objetos de comunicación, se me van creando todos los objetos de comunicación que voy a tener para usarlo. Luego, si yo valido algo y aparecen esos objetos de comunicación y luego no los voy a usar, lo único que me va a crear es confusión y puedo cometer un error en seleccionar un objeto de comunicación que realmente no vaya a usar. Por tanto, una recomendación para trabajar es no validar o no utilizar, que no aparezcan los objetos de comunicación de cosas que no vaya a usar, ¿de acuerdo? Eso es una forma de trabajar. Bueno, pues hemos validado termostato, funciones lógicas, entradas y también control manual. Vamos a curiosear un poco qué opciones tengo en cada uno de ellos. Cuando entro en termostato, como hemos dicho, el dispositivo tiene hasta 4 termostatos, ¿de acuerdo? Estos 4 termostatos, hemos validado solamente uno para ver las opciones que tenemos en el termostato. Y tenemos configuración. En primer lugar, termostato número 1, configuración. ¿Qué función va a tener el termostato? Va a tener calentar, va a tener enfriar, va a tener calentar o enfriar. Pues esas opciones las tengo aquí. Luego, ¿de cuántos sistemas son? ¿Solamente un sistema o 2 sistemas? Esto sirve para el tema de el adicional, ¿de acuerdo? Luego tengo el tipo de termostato, uno básico, y podré configurarlo como un termostato básico, o cuando elijo avanzado me va a pedir más datos adicionales que yo recomiendo que si tienes conocimientos de clima lo uses, pero si no estás muy ducho en esto de las opciones de climatización, utiliza el básico y de esa forma tienes menos cosas que parametrizar. También es importante la consigna inicial tras una programación, es decir, cuando yo programo el dispositivo, por defecto tiene que tener una consigna inicial. ¿Qué consigna quieres que aparezca en el dispositivo cuando has volcado una programación? Bueno, aquí se ha puesto 22 grados. Temperatura de referencia, voy a usar una sola temperatura, voy a usar la temperatura de la fuente 2 o voy a usar lo que antes he dicho que es una proporción entre temperatura 1 y 2 en un porcentaje del 75-25, 50-50, 25-75, pues desde aquí lo puedo seleccionar. ¿Voy a querer siempre el termostato encendido? ¿Sí o no? ¿Quiero enviar el estado una vez que vuelva la tensión al bus si ha habido algún problema, un reinicio o cualquier de este tipo de cosas? Sí, no, pues bueno, pues ya voy parametrizando en función de nuestras necesidades. Como he elegido solamente calentar, pues bueno, luego llega lo que son las opciones de cómo tiene que funcionar el sistema en modo calentar. Si el método de control va a ser con 2 puntos, ¿vale? Donde voy a marcar la temperatura de histéresis inferior y superior. Cuando elijo un control PI, ya elijo si quiero un continuo, donde voy a mandar un valor de porcentaje de apertura de electroválvula o un control PWM, donde voy a mandar pulso de encender y apagar a lo largo del tiempo. También importante seleccionar los valores que tengo en tabla, como hemos dicho que la fórmula para el control PI se basa en ciertas magnitudes que algunas de ellas pues hay que introducir unos valores que muchas veces nosotros no conocemos. Bueno, pues en función del tipo de sistema de climatización que voy a usar, pues tengo ya unos parámetros ya preestablecidos, que es el K y el tiempo, ¿de acuerdo? En función de si es agua caliente, suelo radiante, con vector de aire, pues bueno, ya selecciono aquí el tipo de fuente que voy a usar. Si elijo uno avanzado, yo podré seleccionar este tipo de parámetros, pero si no los tengo claros, los puedo seleccionar desde aquí. En el manual de Zenio también vienen estos parámetros explicados y también para que los puedas seleccionar sin ningún tipo de problema. Luego también tengo las escenas. Puedo decirle que en función de una escena determinada, ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, he elegido la escena número 1. La escena número 1 va a ser llamada desde el número
1 o al 64. Eso quiere decir que cuando trabajo una escena, aquellos que no sepan cómo va el tema de la escena es que yo puedo mandar un número al bus, por así decirlo, donde todas aquellas cosas que estén relacionadas con ese número van a reaccionar. Si yo envío al bus la escena número 1, todo lo que esté relacionado con el número 1 actuará. Aquí en este caso le diré que en caso de que se lea la escena número 1 en el bus, pues el on-off del clima será on, será off o no cambiará, se quedará como esté. Y que la consigna sea personalizada en modo protección o que no cambie. Y que el valor de la consigna sea 22 grados, 25 grados, es decir, con esto lo que estoy haciendo es que cuando se lea en el bus que se active la escena número 1, cómo quiero que actúe el clima en esa escena. Como digo, tengo hasta 5 escenas que puedo parametrizar, ¿de acuerdo? Con distintos valores de que si quiero que se encienda, que si quiero que se apague el clima, quiero hacer lo que sea, una consigna, lo que sea. Luego en las funciones lógicas puedo utilizar hasta 10 funciones lógicas. Vamos a activar, por ejemplo, la número 1 para que veamos qué opciones nos da. Y aquí como vemos que en la función lógica número 1 tengo hasta 8 disparadores que me van a activar lo que es la función lógica. Luego tendré las condiciones de ejecución de esas funciones lógicas. Las operacionales, si va a ser una comparación, va a ser una aritmética, va a ser una conversión. Como digo, todo esto es súper fácil de parametrizar porque este bloque de función lógica es común en todos los dispositivos Zenio. Por tanto, descargándote el PDF de funciones lógicas, se os explica a la perfección cómo funciona todo el módulo de funciones lógicas. Es muy fácil de entender. Luego tenemos el resultado, cómo queremos que nos dé el resultado, tamaño, valor, condiciones de envío, con restricciones, que es igual, no es igual. Es decir, esto es muy sencillo. Es decir, en función de cómo quieras que se haga esa función lógica. Luego tengo las entradas. A ver, voy a ir cerrando cosas. Luego tengo las entradas. ¿Cómo voy a configurar la entrada? Bueno, pues de las 4 entradas que tengo, quiero que, por ejemplo, la entrada número 1 sea una sonda de temperatura, la entrada número 2 una entrada binaria, la número 3 puede ser una, qué sé, otra sonda de temperatura. En fin, voy seleccionando cómo quiero que sean esas entradas. O incluso yo puedo, como antes he dicho en el tutorial, que si tengo 4 zonas del suelo radiante donde voy a controlar 4 electroválvulas diferenciadas del suelo radiante, pues puedo asignar que las 4 entradas, a ver, sean 4 sondas de temperatura, ¿vale? Y cada una de ellas que controle una de las salidas de mi suelo radiante, ¿ok? Vale, ¿qué más cosas? Bueno, pues en la sonda puedo especificar si voy a usar una sonda de Zenio o voy a usar una sonda NTC personalizada, donde voy a tener que configurar los datos de esta sonda que los tenemos aquí, ¿ok? Una vez configure estos datos de esta sonda, digamos que estoy calibrando la sonda NTC que estoy usando. Si no quiero pasar por esto, pues más sencillo, utilizar la sonda de Zenio y entonces no tengo que usar esos parámetros o esos valores de configuración o calibración, ¿ok? Vale, ¿qué más cosas? Tengo el control manual y dentro de la configuración del control manual, que digamos que es para poder forzar el modo frontal de el actuador, pues hay una cosa muy interesante que es que ellos te diferencian entre modo test off y modo test on. La diferencia entre ellos es interesante porque si yo utilizo el modo test on off, yo puedo estar usando el modo manual y estoy forzando las entradas y a la misma vez, en función si yo elijo uno u otro, es decir, el modo test off y el modo test on, hará caso o no a las direcciones de grupo que esté enviando por el bus. Es decir, yo puedo estar forzando el panel frontal para probar lo que son las electroválvulas y si por el bus también se está mandando información por los termostatos de poner en marcha las electroválvulas o pararlas, también estará atendiendo esas órdenes. Según elija un test u otro, podré hacer caso a esas órdenes que se mandan por el bus o no haré caso a esas órdenes que se mandan por el bus. Esa es la diferencia entre uno u otro. Por tanto, puedo usar o los dos o seleccionar que esté siempre uno, otro o deshabilitado para que no me fuercen el panel frontal. Yo soy de los que siempre me gusta poder manipular el panel frontal porque muchas veces cuando hay un problema de instalación
se pueden probar cosas toqueteándolo en el panel frontal y no tener que forzar las cosas desde el ordenador portátil, que puede resultar un poco enredoso. Y más cuando está el integrador, no está en el proyecto, no está en la obra, sí está lo que es el instalador, por ejemplo, del suelo radiante. Entonces tú con una llamada de teléfono le puedes decir que pruebe cosas simplemente forzándolo desde el panel frontal. Como veis, la configuración, los parámetros que hay para configurar son muy sencillos. Es muy intuitivo, muy sencillos y si tenéis alguna duda está muy bien explicado. Voy a abrir el manual para que lo veáis. Es que está súper explicado. Mirad, para que os hagáis una idea. Cuando vamos a la pestaña general, si os fijáis aquí, el primer punto a ver se llama Herbit y el segundo objeto de recuperación del dispositivo. Cuando nos vamos al manual, te explica que el primero es el Herbit y el siguiente es objeto de recuperación del dispositivo. Es decir, siguiendo el manual paso por paso, página por página, te está explicando lo que estás viendo en ETS paso por paso, opción por opción. Es decir, no da error a confusión. Está súper bien explicado y cosas que son mucho más específicas, como por ejemplo el paquete de funciones lógicas, lo tenéis explicado en detalle en un PDF solo de funciones lógicas. Por tanto, no vais a tener ningún tipo de problema en configurar este tipo de dispositivo. Me ha gustado mucho, lo recomiendo y os voy a decir que próximamente puede ser que haga un tutorial de una instalación real donde tengo suelo radiante y lo voy a instalar para probarlo y os voy a grabar el tutorial para que lo veáis porque ahí vais a ver cómo se parametriza, cómo lo programamos, como tal. Incluso os puedo decir que en la página web de Zenio os podéis descargar un proyecto ejemplo donde ellos han parametrizado, no sé si ha sido un suelo radiante o no lo recuerdo, pero te puedes descargar un proyecto tipo para ver cómo han seleccionado los parámetros. Pero aparte también de esto, que sepáis que tenéis el correo electrónico de support@zenio.es o .com, donde podéis hacer consultas sobre a la hora de parametrizar el dispositivo por si tenéis algún tipo de dudas. No sé, chicos, poco más que mencionar sobre el tema de los parámetros, porque como digo, son parámetros muy sencillitos que parametrizar y cosas muy elementales. Y si quieres avanzar en cosas mucho más complejas, tenéis que activar esas opciones avanzadas y siempre os va a preguntar cosas mucho más avanzadas, por ejemplo, de climatización, de funciones lógicas y ese tipo de cosas. Pero bueno, aquellos que vayan a empezar, si esas opciones no las seleccionáis, con las cosas básicas que vais a parametrizar, con eso tenéis de sobra para poder parametrizar vuestro dispositivo. Vamos a hablar ahora de los TRIAC, para que conozcamos la diferencia entre relé y TRIAC. Este dispositivo no tiene relés, no tiene contactos de relés, tiene TRIAC. Un TRIAC es un triodo de corriente alterna, semiconductores, y como todo TRIAC va a tener ventajas frente a los relés convencionales. Punto número 1. Los relés son voluminosos y los TRIAC son más pequeños y además pueden controlar grandes potencias. Número 2. Los relés son mecánicos y los TRIAC son electrónicos. Número 3. Los relés tienen un número de maniobra de por vida menor al de los TRIAC. Número 4. La velocidad de un relé es mucho más lenta que la de un TRIAC. Número 5. Los relés hacen ruido y los TRIAC no hacen nada de ruido. 6. El relé no se calienta, pero el TRIAC sí se puede calentar. De hecho, tiene que tener un disipador. Número 7. El relé puede emitir chispas al hacer el contacto de abrir y cerrar. El TRIAC no. 8. El relé es sensible a los golpes. El TRIAC aguanta más los golpes por la constitución en la que está hecho. Por tanto, si me dices elegir entre contacto normal o TRIAC, el TRIAC es mejor. Antes os he dicho que por medio de esta pegatina, de este número de serie, podemos programar el dispositivo sin tener que pulsar el botón de programación. Esto me lo comentaron los chicos de Zenio. Yo esto no lo había hecho nunca, ¿de acuerdo? Esto que voy a contar yo ahora. No lo había hecho nunca y me parece una pasada. Lo he probado y es, como digo, es una pasada. Os voy a explicar paso por paso cómo lo podéis hacer ustedes. Primero nos vamos a ir a la web oficial de la asociación KNX y nos logueamos para entrar dentro de nuestra área privada. Nos vamos ahora a la tienda y vamos a seleccionar aplicaciones para ETS. Allí hacemos un filtro de búsqueda y buscamos una aplicación que se llama Siemens Address by ID. Si os fijáis, esta aplicación, el coste es 0. Le damos a seleccionar
la metemos en nuestro carrito de compra y hacemos la compra de esta aplicación. Lo curioso de todo esto es que cuando realizas la compra de una aplicación que vale 0 euros, te va a generar todo el proceso de compra, de indicarte cuál es la dirección, de dónde tienen que mandarte el paquete, cuál es la dirección de facturación, todos tus datos, tal, cuando realmente no te van a mandar nada y realmente no vas a tener que pagar nada, pero tienes que hacer todo el proceso de compra. Supongo yo que esto lo hacen para saber el número de descargas o compras que han hecho de las distintas aplicaciones y para hacer luego ellos sus estadísticas y este tipo de cosas. Cuando acabas la compra vas a recibir un correo electrónico de la asociación indicando que vas a recibir tu compra. Pero como digo, no vas a recibir nada, no has comprado nada. Ahora, dentro de tu área privada te vas a productos y allí te vas a encontrar todas las licencias y aplicaciones que tienes compradas. Busca la aplicación que has comprado. Hay un icono para desplegar una ventana con que salen todas las características de la app. Y pinchas en descargar aplicación y te descarga la aplicación al escritorio de tu ordenador. Con esto lo único que has hecho es descargarte el software de la aplicación, pero la aplicación todavía no te ha descargado la autorización o licencia para el uso de esa aplicación. Pero bueno, como ya tengo el software, voy a instalarlo en ETS. Por tanto, voy a abrir ETS. Si usas ETS 6, arriba a la derecha tienes configuración, un icono que pone configuración. Pinchas ahí en configuración y después en la parte de la izquierda, entre todas las opciones, eliges la de aplicaciones. Pinchas en instalar aplicación, seleccionas la ruta donde tienes, te has descargado la app, es decir, se te abre una ventana de diálogo donde te dice especifica la ruta y nombre del archivo que quieres instalar. Lo especificas e instalas la app. Al instalar la app te darás cuenta que aparece ya la app dentro del ETS6, pero aparece un icono como de un símbolo de prohibido indicándote que no tienes instalada la licencia. Es decir, tengo software, pero no tengo licencia. Para poder canjear o poder descargarte lo que es la licencia de la app, tú tienes que vincular tu dongle o tu licencia de ETS a esa licencia de esa app. En el caso de que tengas varias licencias de ETS, lo primero que tienes que hacer es saber qué número de licencia de ETS estás usando, porque esta app se va a vincular con una sola licencia de ETS. Por tanto, ¿qué es lo que hice yo? Pues lo que hice yo fue, dentro de lo que es ETS, vuelvo a configuración, después me voy a la pestaña ETS y miro cuál es el número de mi dongle para saber a qué dongle tengo que activar mi licencia. Como tengo varias licencias, pues me pillo el número del dongle que estoy usando. Ahora vuelvo a la área privada de la asociación KNX, de mi área privada. Vuelvo a irme a la parte de donde tengo la app, en mis compras, donde está la app. Pincho en licencias de producto y ahí me va a pedir lo que es la ID del dongle que estoy usando. Como ya he detectado cuál es mi número de dongle, que el que estoy usando en el ordenador, pillo ese número de ID de mi dongle y lo pego en esa ventana que me está saliendo. Le doy a validar y se actualiza automáticamente y ya puedo descargarme la licencia de esa app. Descargamos la licencia en el escritorio, abrimos otra vez ETS, nos vamos a configuración, añadir licencias, dentro de lo que es las apps, añadir licencias y añado la licencia que me he descargado. Ahora me doy cuenta de que el símbolo de prohibido que tenía en la app pasa al símbolo de validado, este del diploma con la estrellita, indicando que ya tengo la licencia para esa app. Ya tengo la licencia instalada y todo esto que te he explicado lo he hecho en ETS 6. Ahora toca abrir el proyecto donde yo quiero utilizar esta app. Abro el proyecto dentro de ETS 6 y en la parte superior en Apps, cuando le doy a Apps, ya veo que la licencia, la Apps que tengo ahí es la de Siemens. Pero si te fijas, la licencia que tengo ahí aparece deshabilitada. Me apareció un mensaje de error como diciendo que solamente la puedo usar en modo compatibilidad. Como no tenía tiempo para estar buscando la solución a todo esto porque quería grabar el tutorial, lo que hice es repetir todo este proceso pero para ETS 5. Y lo que vamos a ver a continuación ya empecé a hacerlo en ETS 5. Por tanto, todo lo que habéis visto en ETS 6 lo he hecho para ETS 5. Pero ahora sí, cuando abro el proyecto de ETS, arriba cuando pincho en Apps, tengo habilitada la opción App de Siemens. No sé el motivo porque en el 6 no salía. Vale, lo que hago ahora es cojo mi programador USB, lo conecto al dispositivo, a lo que es por medio de un bus y una fuente de alimentación al dispositivo, conecto el USB a mi ordenador y ahora hago como si fuese una programación del sistema. Pero antes lo que he hecho es pulsar la ventana de Apps Siemens y se me abre una ventana de diálogo donde puedo introducir un número de serie, el número de serie que viene en la pegatina. Cuando pulso en el número de serie, cuando coloco el número de serie, abajo se me habilitan
una serie de opciones. Una de esas opciones es programar la aplicación, la dirección física, hacer una programación completa. Cuando lo pulso, automáticamente hago la programación completa, dirección física y todo el programa de aplicación en el propio dispositivo sin tener que pulsar el botón de programación. Si quisiera repetir el proceso con más dispositivos, pues tendría que hacer lo mismo, poner el número de serie del dispositivo, de las pegatinas que me viene en el dispositivo y decirle si quiero una programación parcial o completa. Como digo, totalmente recomendable porque es súper interesante. Yo sabía que existía, pero nunca lo había hecho. Y fueron los chicos de Zenio, con el tutorial anterior, cuando estuve hablando sobre el tema de las pegatinas, lo que me advirtieron y me dijeron, oye, te vamos a mandar un PDF donde viene paso por paso lo que tienes que hacer. He seguido ese PDF a la perfección y aquí tenéis el tutorial del PDF que me pasaron los chicos de Zenio. Es que, vamos, genial. Bueno, chicos, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el tutorial de este dispositivo de Zenio. Espero veros en el siguiente tuto donde vamos a conocer más dispositivos de Zenio. Nos vemos en el siguiente tuto. ¡Chao!